Bienvenidos a una edición más de Prospectiva. Agradecemos a todos los televidentes que nos acompañen en este programa semana a semana, donde analizamos los más diversos ámbitos de la realidad social, económica, política y cultural. En esta ocasión nos vamos a referir a la problemática de la democracia. Y para ese efecto hemos convidado a dialogar al académico e investigador de origen norteamericano Miguel Carter, quien a su vez ha sido criado en Paraguay y por lo tanto se siente profundamente paraguayo. Con él, quien ha cursado estudios de ciencia política en la Universidad de Minnesota y luego su doctorado en la Universidad de Columbia, donde fuera discípulo del prestigioso profesor Giovanni Sartori, vamos a analizar la problemática de la democracia. Vamos a analizar el contexto de los gobiernos democráticos en pandemia y cuál es el futuro que nos espera con ella. En muchas ocasiones nos dirigimos y nos orientamos a analizar la democracia a partir de su terminología, es decir, de su origen terminológico, de que es el gobierno del pueblo o el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la democracia encierra en sí misma un conjunto de ideales, un conjunto de valores. Y es en este contexto que también la democracia implican reglas, implican normas, implican instituciones que intentan materializar estos ideales en la vida cotidiana y mejorando la convivencia de la sociedad. Efectivamente, con Miguel vamos a hablar de cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia en este contexto de pandemia, de qué manera podemos encontrar similitudes entre países de diferentes continentes y al mismo tiempo cómo está actuando la sociedad civil, cómo están actuando los ciudadanos ante estos cambios tan extraordinarios que estamos viviendo. En el próximo bloque nos encontramos con el profesor Miguel Carter. Y antes del corte quiero agradecer el apoyo de las empresas que patrocinan este programa, al grupo Kraken para sus Gómez de Castro Apartments, quienes nos ceden generosamente el espacio donde desarrollamos este programa, así como al canal 5 Días, quien nos apoya permanentemente para desarrollar y llegar a sus hogares en cada edición. Nos vemos en unos minutos. Nos encontramos acompañados de Miguel Carter, un gran amigo, politólogo, investigador de procesos políticos, no solamente en América Latina, sino también en otros continentes, y quien nos recibe en esta ocasión desde su casa en Paraguay. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas felicidades por el año nuevo para vos y todos tus espectadores, telespectadores. Bueno, una alegría poder estar aquí y más aún desde Paraguay, poder compartir algunas reflexiones contigo. Qué bueno, Miguel, tenerte en Paraguay y casualmente estamos como en polos opuestos, digamos, ¿verdad? Vos en el sur y yo en el norte en este momento, pero la preocupación que nos llama a este encuentro es el estado de la democracia. Se está hablando mucho que en la democracia a nivel global está como en un proceso de crisis, de erosión, como de resquebrajamiento frente a los embates de un pensamiento autoritario que supuestamente sería más eficaz para combatir la pandemia. Si vos tuvieras que hacer una evaluación sobre la democracia en este contexto de pandemia, ¿cuál sería? Y la democracia ha estado a prueba. Todos hemos estado a prueba, y no solamente la democracia, ¿no? También nuestras economías han estado a prueba, todo el ámbito de las relaciones personales, afectivas, ¿verdad? Muchas familias de luto, muchas comunidades que han perdido a sus seres queridos, gente que ha pasado por la dificultad económica de tener que sobrellevar los efectos de la pandemia, ¿verdad?
Entonces, la democracia es una de las tantas instituciones que ha estado también a prueba en este momento de crisis mundial, ¿verdad? Y bueno, es una institución que en los casos en donde se ha visto una clara erosión, y uno puede tomar el informe de International IDEA, ¿no? El organismo internacional con sede en Suecia, que representa a varias docenas de países y que tiene un informe anual que examina estos temas de democracia. Acaban de lanzar un informe y en este informe, por ejemplo, por primera vez aparece Estados Unidos como una democracia en franco retroceso, ¿no? Yo creo que si uno examina el caso de Estados Unidos, el caso de India, que es otro país que también ha sido clasificado por agencias similares como un caso de grave retroceso democrático, o examina el caso de Brasil, uno se va a dar cuenta de que la pandemia es una parte de esa historia, pero yo creo que es la menor parte. Yo creo que muchos de estos procesos de erosión democrática que se han visto tienen raíces anteriores, tienen procesos estructurales complejos que de cierta forma facilitaron el mal comportamiento de élites que llegan al poder y que llegan al poder a través de mecanismos democráticos, elecciones, pero que en vez de adherirse a las reglas del juego democrático en su forma de gobernar, buscan subvertir las reglas del juego democrático, ¿verdad? La democracia, por definición, no es solamente una forma de llegar al poder, de dirimir una disputa para llegar al poder en base al precepto de la soberanía popular, o sea, el pueblo participa de esa selección, ¿verdad? La democracia también es un proceso por el cual se gobierna una vez que se está en el poder, ¿no? Y por el cual operan las instituciones, diversas instituciones en una república, los parlamentos, el sistema judicial, ¿no? Los mecanismos de control que existen, todo esto es una red de instituciones que en democracia deberían operar bajo ciertas normas, ¿no? De mínima equidad y de respeto por las reglas del juego. Y cuando el comportamiento de esas instituciones o de agentes dentro de esas instituciones comienzan a subvertir esas reglas del juego, cuando los fiscales no cumplen su labor de una forma ecuánime, sino que claramente con una tendencia política, ¿no? O cuando los jueces se venden al por mayor, o cuando en los parlamentos los diputados también venden su voto porque sí o por algún otro interés. Entonces uno ya empieza a ver el engranaje desengranarse, digamos, ¿no? La democracia es acceder al poder a través de mecanismos de elecciones limpias, libres y justas, y de gobernar a través de mecanismos que estén subyacentes al imperio de la ley. Precisamente, Miguel, considerando que, bueno, tuviste a Sartori como profesor, ¿verdad? Él mismo plantea que la democracia son como dos cosas al mismo tiempo. Un conjunto de valores, ¿verdad? Sí. Un conjunto de valores, la igualdad, la justicia, ¿verdad? La libertad. Pero por otro lado también un conjunto de mecanismos, ¿verdad? De saber hacer. ¿No te parece que aquí la conjunción de valores con mecanismos es la que está en crisis en este momento? En cierta medida hay un déficit por ese lado, tal vez un déficit más amplio, digamos, ¿no? Esa disyunción que Sartori hace a mí me parece genial, porque él nos recalca de la misma forma que la democracia es un hecho real, existe, uno puede medirlo, y hay instituciones como Varieties of Democracy en Suecia, que es un consorcio académico internacional que lo mide muy bien, International IDEA, otros organismos, o sea, hay formas en donde uno puede realmente calibrar qué funciona, qué no funciona de una democracia, si es o no es una democracia. Tenemos instrumentos en las ciencias políticas para eso, ¿verdad? Entonces es un hecho real y lo podemos medir y podemos saber si el país dejó de ser o pasó a ser una democracia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la democracia es un ideal, justamente como lo decías, ¿no? Representa valores de justicia, de equidad, de libertad, ¿no? De participación popular, y esa tensión es permanente en una democracia. Y la democracia avanza cuando esa tensión permite que los mecanismos reales se aproximen de alguna forma o incorporen de alguna forma los ideales
que son parte del sustrato inherente a la democracia. O sea, la democracia es un sueño y es una realidad. Y de esa conjunción o avanzamos o podemos también retroceder, ¿no? Y podemos retroceder también cuando achicamos nuestros sueños, cuando dejamos de pensar en esos grandes ideales y nos metemos a hacer política sin ideal, solamente por rédito material y monetario, ¿verdad? Cuando pasamos a hacer política por el mayor postor, ¿verdad? O la ventaja de bolsillo, estamos subvirtiendo completamente los ideales, estamos haciendo política sin un horizonte más amplio, digamos, ¿no? Y con eso también se subvierte la democracia. Yo creo que para nosotros en Paraguay y en otras latitudes es un problema recurrente y muy fuerte, esa prostitución de los ideales de la democracia. ¿Sabes? Me llama un poco la atención cuando siempre recurrimos a este análisis, porque el mismo Sartori, y para nuestra audiencia le aclaro que fue profesor en Columbia, ¿verdad? Profesor de ciencia política, muy prestigioso y una de las referencias en la disciplina. Es que también en la democracia siempre convivió esa ambición por lo material, ¿verdad? Siempre se habla que el gran personaje de la democracia en el mundo antiguo es Pericles, ¿verdad? Y la característica de Pericles, que es héroe de la democracia en Grecia, en la Grecia antigua, era que él hacía grandes fiestas para poder mantener el apoyo del pueblo, ¿verdad? La distribución de beneficios de carácter personal, digamos. Ahora, ¿eso te parece que es un impedimento para el fortalecimiento de la democracia hoy en día? ¿Cuál sería digamos, su mayor, llamémosle, tranca? ¿De qué manera lo atrapa la democracia y no la deja desarrollarse? Es una buena pregunta. Yo creo que uno podría diferenciar conceptualmente, y en eso soy discípulo de Sartori. Sartori nos enseñó a todos los que participamos en su seminario que lo fundamental era tener los conceptos bien claros y no tener conceptos alargados y estirados que fuesen como un chicle que sirviesen para cualquier cosa, sino que definir bien, ¿no?, los conceptos. Conceptualmente yo creo que uno podría diferenciar entre las condiciones que favorecen a una democracia, las reglas del juego, ¿no?, las reglas del juego democrático, o sea, la parte institucional, el comportamiento o la conducta de los que participan de ese juego, ¿verdad? Y las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Y eso genera una especie de mecanismo de feedback, de un loop, ¿no? Porque se retroalimentan, ¿verdad? Entonces, en condiciones de la democracia, sabemos, por una amplia literatura, que una de las condiciones que son necesarias es que tengamos cierto nivel de equidad en nuestras sociedades, ¿verdad? Sociedades absolutamente extremas en la distribución de los recursos, donde una persona es dueño de todas las tierras o es dueño de casi todos los negocios, o existen grandes concentraciones de poder económico, no son sociedades auspiciosas para un sistema democrático, ¿no? La otra sabemos es que tampoco podemos tener un sistema en donde el Estado te controla todo y te controla toditos los instrumentos de la economía, ¿verdad? Y te fija los precios para todos los artículos y todos los servicios que hay en la economía. Tiene que haber ciertas libertades, tiene que haber un espacio para un mercado, para un intercambio, ¿no? Entonces tampoco puede ser una sociedad totalmente controlada por un ente como el Estado. Entonces tiene que haber cierto elemento de dispersión del poder, ¿no? Incluso en las relaciones de mercado, porque eso te va a afectar la vida política, ¿verdad? Entonces, y sabemos que en sociedades donde hay más acceso a educación o en donde la gente no tiene inseguridad con respecto a su cuidado médico, a la atención, ¿no?, son sociedades que generalmente favorecen condiciones más auspiciosas para el desarrollo de la democracia, ¿verdad? Después sabemos que hay reglas de juego distintas, sistema presidencial, parlamentarista, distintos sistemas electorales, y ahí hay todo un elemento de ingeniería, de cuáles son las fórmulas institucionales que en ciertos contextos pueden favorecer más o menos a la democracia, ¿verdad? Yo acabo de terminar un libro sobre Guinea-Bissau. Ellos tienen un sistema semipresidencial parecido al de Portugal, adoptado el de Portugal, pero con un fuerte pendor presidencialista. Toda la literatura
que hay sobre ese tema, y hay buenos cientistas políticos que han trabajado ese tema, te dicen que un sistema semipresidencial con un fuerte presidencialismo en una democracia incipiente, nueva, es inímica, te va a generar problemas constantes, ¿verdad? Tanto entre la disputa entre el presidente con el parlamento, como la disputa entre el presidente y el primer ministro. Y te genera ronchas constantes, y uno ve la historia de Guinea-Bissau y es eso, tal cual, ¿verdad? Entonces, en lo institucional también, las reglas del juego también te afectan, ¿verdad? Después tenés las conductas de los actores. Entonces, si vos tenés una persona como Donald Trump, que en el fondo no tiene un apego personal hacia la democracia, lo ve como una cuestión instrumental para llegar al poder, ¿verdad? Y después, en la siguiente elección, anuncia que él no va a aceptar una derrota, que sí que no es una conducta democrática. En democracia uno compite y si gana, ganó, y si perdió, tiene que reconocer su derrota, es parte del proceso natural. Pero si tenés actores que dicen que no van a reconocer la derrota, Bolsonaro ya está amenazando algo similar en Brasil, Trump lo hizo en Estados Unidos y casi desemboca en un golpe de Estado en ese país, ¿verdad? Entonces, si vos tenés la conducta de actores que no se adhieren a la red del juego o juegan con el pocaré, ¿no? Juegan sucio, juegan siempre para poder hacerle trampita al otro. Entonces, ahí tenés elementos de conducta que te van a subvertir la democracia. Y después están las consecuencias. Si la democracia genera riqueza para pocos, ¿verdad? O si la democracia no ayuda a suplir las necesidades básicas de la población, ¿no? Acceso a la educación, acceso a la salud. La gente tiene, o si la democracia produce mucha corrupción, la gente pasa por un proceso de desencanto. Y eso también te va afectando la credibilidad del sistema. Entonces, son varias aristas que uno tiene que ver, ¿no? Para tratar de comprender cuáles son las condiciones, cuáles son las instituciones, cuáles son las conductas y cuáles son las consecuencias deseables para que la democracia avance. En ese sentido, Miguel, te quiero dejar una pregunta para nuestro próximo bloque. Y es con relación a estos procesos que estamos observando, algunos muy cercanos a nuestro país, como es el caso de Perú, de las elecciones en Perú, de las elecciones en Chile, las elecciones en Honduras, donde alternativas rupturistas conquistan el gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en ese contexto? Más aún cuando la pandemia ha puesto al desnudo las deficiencias de los modelos estatales que tenemos. Te dejo esta pregunta y volvemos en unos minutos después de este corte. Continuamos con Miguel Carter en el programa Prospectiva, analizando y dialogando sobre la democracia. También recordando que en este contexto de pandemia, en muchos de nuestros estados, se han desarrollado procesos electorales aún en el proceso crítico de la pandemia del COVID-19. En algunos países como Perú, Chile, Honduras, han ganado las elecciones alternativas rupturistas. Y ahí se nos presenta como una incógnita de qué puede significar esta respuesta de los electores, de los ciudadanos, para elegir este tipo de gobernantes o de alternativas políticas. Miguel, ¿cuál te parece que es la razón o la causa por la cual los pueblos, tanto peruanos, chilenos como hondureños, han elegido estas alternativas? Sí, me parece una buena pregunta. Te doy una respuesta en dos partes. Primero, voy a tocar un poco la parte institucional y hacer un contraste, sobre todo entre el caso chileno y el caso peruano, ¿verdad? En ambos países se hicieron elecciones en plena pandemia. Perú había sufrido antes horriblemente, sigue siendo el país que per cápita tiene el mayor número de decesos por la pandemia, pero se dieron procesos institucionalmente distintos. En Chile se dio una elección, digamos, con fuertes disyuntivas en los candidatos que llegaron al balotaje al final. Un candidato por la izquierda, definidamente así, otro más por la derecha ya extrema, digamos, defensor del régimen autoritario anterior, del general Pinochet.
En Perú se dieron elecciones dentro de un contexto de desagregación partidaria histórica ya de varias décadas muy fuerte, en donde el balotaje se realizó entre candidatos que apenas recibieron votos. En Chile ya hubo un porcentaje mayor para los dos balotajes. Y en el Perú hay que recordar, en el Perú se llegó a cuestionar severamente si la candidata derrotada, Fujimori, iba a reconocer o no, se cuestionó severamente la legitimidad del proceso electoral, a punto de que hasta llegaron a circular rumores de golpe y palabras así, ¿no? De mayor preocupación en cuanto a la estabilidad de las reglas del juego en Perú. En Chile eso no se dio. En Chile hubo un proceso rápido, transparente. El candidato derrotado reconoció a Gabriel Boric. Entonces hubo dos. Las reglas del juego en Chile se muestran son más sólidas, ¿no? Que en el Perú, sin lugar a dudas, y la conducta de los políticos en Chile también evidenció trazos mucho más democráticos, ¿no? Rasgos mucho más democráticos que lo que uno observa en el Perú. Entonces, eso es un contraste importante, justamente, que tiene que ver con la estabilidad de las reglas y con la conducta de los actores políticos. En Honduras es un país mucho más complicado. La última elección fue severamente cuestionada. La OEA incluso recomendó que se rehiciera la elección por los severos indicios, los graves indicios de fraude que hubieron en ese cotejo anterior. No se hicieron caso omiso a la OEA, ¿verdad? Se volvió a hacer un proceso electoral ahora y esta vez sí hubo, digamos, una resolución institucional mucho más acorde a los preceptos democráticos y hubo un cambio importante. En los tres países hubo un giro hacia la izquierda, ¿no? Tú usas la palabra rupturista, para eso yo no sé si es una ruptura porque se mantiene dentro de las reglas institucionales, ¿verdad? Pero es un giro importante, un giro político importante que se ha dado en los tres países y hay que ver cómo son capaces de resolverlo, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que por la madurez política chilena y por la propia forma como Gabriel Boric encaró su victoria final, acompañé su discurso, la forma como montó coaliciones, cómo logró, digamos, ampliar su espectro hacia la izquierda, hacia el centro y generar un discurso muy inclusivo, lo veo muy distinto en su capacidad de gestión política que al presidente del Perú, ¿no? Hay que ver cómo Xiomara Castro en Honduras se va a comportar. Ella tiene mucho más experiencia política, ¿verdad? En Perú hay un elemento de novedad, de inexperiencia política, que yo creo a la larga va a pesar mucho, porque la política no es algo que se improvisa. Este proceso digamos, diferente que estamos viviendo, de alternativas que yo digo rupturistas porque en realidad, a pesar de no ser extremistas, de no ser radicales en toda su dimensión, sí rompen con esa práctica de la dinámica electoral y política a la cual hemos sido acostumbrados en los últimos 30 años. Y es que, salvo honrosas excepciones, la dirigencia política surgía de una larga militancia, sean en los partidos políticos o en los sindicatos, como el caso de Evo Morales, por ejemplo. Sin embargo, o también, perdón, de outsiders tipo empresariales que, digamos, financiaban su campaña, como Collor en algún momento, como en el caso de presidente de Ecuador, Mossi, o el de Ecuador, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿te parece que es muy importante la cualidad de los electos para poder mantener un proceso de transformación en este contexto de pandemia donde el Estado está como, digamos, agobiado de demandas? Sí, la calidad de liderazgo siempre es importante en democracia, ¿verdad? De hecho, es tal vez un déficit nuestro en nuestra disciplina que no hayamos invertido más recursos y atención en evaluar esos temas de calidad de liderazgo. Siempre se vio como una cuestión, un riesgo de tautología, digamos, ¿no?
el tema de los liderazgos. Pero yo me acuerdo que cuando estaba estudiando con Alfred Stepan, pasó un manuscrito de eso que creo que Juan Linz no publicó, en donde Juan Linz dedicaba todo un escrito a estudiar el tema de la calidad de los liderazgos. Y a mí me parece ese tema, por eso yo creo que hay todo un tema a discutir en cuanto a cómo hacemos para formar liderazgos de mejor calidad, ¿verdad? Y qué experiencias de socialización y preparación, de estudio, pueden realizarse para que los liderazgos que van a ocupar recintos en los partidos, en los parlamentos, e incluso otras esferas del Estado, digamos, tengo una experiencia de haber pasado por procesos de formación democrática, ¿verdad? Con valores inculcados, con nociones bien claras de cómo es la democracia, cuáles son los principios ciudadanos claves que uno tiene que tener, ¿verdad? Y de hecho, en ese tema no es solamente formación de liderazgos, también nosotros estamos descubriendo, ¿verdad? Por las votaciones a favor de Trump y de Bolsonaro y otros, que nuestras democracias tienen un serio déficit de formación de ciudadanos. O sea, no estamos formando ciudadanos con valores democráticos y estamos eligiendo líderes que no son democráticos, que están subvirtiendo la democracia cuando llegan al poder, digamos, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de repensar, yo creo, nuestros procesos democráticos en el sentido de ver cómo formamos líderes y cómo formamos ciudadanos, para que eventualmente algunos sean líderes, ¿verdad? Pero para que todos estén, digamos, sintonizados con esos ideales democráticos y con una comprensión acabada de cómo son los procesos democráticos para que ellos puedan, de la mejor forma posible, adecuarse a una conducta democrática, digamos, ¿no? Entonces, ese me parece un tremendo desafío que tenemos por delante y que en nuestra disciplina no le dimos de suficiente atención. En nuestra disciplina le dimos mucha atención a algunas correlaciones de poder, los militares, ¿no? Mucha atención a la ingeniería institucional, diversas fórmulas electorales, presidencialismo, parlamentarismo, ¿verdad? Pero no le dimos suficiente atención al proceso de cómo generar una ciudadanía democrática y cómo generar líderes y asegurar que estos líderes sean democráticos también, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema. Sabes que en una edición anterior de nuestro programa, entrevistamos al psicólogo José García, y él decía una cosa, que los efectos de la pandemia, los efectos de haber estado aislados un tiempo tan prolongado como fue en el año 2020, y luego entrar en la incertidumbre del año 2021 con tantos problemas a resolver, afectaron profundamente la forma de ver no solamente la vida, sino también la estabilidad emocional de las personas, ¿verdad? Y eso es muy importante al momento de socializar. Precisamente en ese contexto, Víctor Jacinto Flecha decía que un elemento central es el desarrollo de la cultura, cómo nosotros convertimos estas prácticas en formas sistemáticas de relacionamiento, y que la distancia entre las personas ha hecho que esta cultura se vea, digamos, golpeada, se vea implosionada. Entonces la pregunta, Miguel, ya que vos decís que es muy importante la socialización del liderazgo, el desarrollo de una ciudadanía más activa, una ciudadanía más comprometida, ¿cuál te parece que va a ser la proyección de la ciudadanía en países como el Paraguay en los próximos años? Te dejo esta pregunta para nuestro siguiente bloque y nos vemos de aquí a unos minutos. De regreso a nuestro cuarto bloque, analizando y reflexionando sobre la democracia en el contexto de la pandemia. En el diálogo con Miguel Carter, estamos explorando la importancia que tiene la sociedad civil, el desarrollo de los liderazgos en el campo de la sociedad civil y la importancia para poder construir una democracia más sólida, pero al mismo tiempo que se proyecte en el futuro. Miguel, la pregunta que te había planteado en el bloque anterior hacía un poco referencia a si la sociedad civil tiene algún rol en el campo de la pandemia, si se ha transformado, si ha cambiado, si
las dificultades emergentes de la pandemia han transformado la conducta de los ciudadanos? Una muy buena pregunta y como toda buena pregunta es compleja y tiene muchas aristas. Hay gente que creo que subraya mucho los cambios generados por la pandemia en sí, ¿verdad? Y son muchos, es evidente. Hay toda una nueva cultura de hacer actividades a través de Zoom o sus equivalentes, ¿verdad? De usar los medios de Internet. De hecho, todo esto ha convertido a la Internet prácticamente como un bien básico, ¿verdad? Como la energía. O sea, la gente necesita Internet para poder comunicarse y desarrollar y ejercer su ciudadanía en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay cambios de ese tipo. Hay otras que me parece que ya estaban latentes, que eran frustraciones latentes y la pandemia vino a exacerbarlas o a acelerar, ¿no? O a compactar el problema y hacer que a partir de ahí surjan nuevos estallidos o surjan, digamos, propuestas políticas alternativas como Gabriel Boric o Castillo, que de repente generan entusiasmo y se eligen presidentes ¿no? En condiciones anteriores hubiera sido medio impensable. Entonces, te genera la posibilidad de generar cosas poco pensables en un contexto diferente. La pandemia te abre puertas en ese sentido, ¿verdad? Pero eso no opaca el hecho de que muchos de estos cambios o muchas de estas frustraciones ya venían de antes, ¿no? Nosotros somos sociedades sumamente desiguales y las frustraciones con esa desigualdad no son de ahora. La pandemia los pudo haber exacerbado, pudo haber provocado algunos estallidos sociales en función a eso, pero el malestar ya venía de antes, ¿no? Entonces hay que entender la pandemia también como un proceso, como un acelerador, un disparador, y no solamente como un proceso que ha generado cambios en sí. Evidentemente que para la parte de socialización y ciudadana nos ha afectado porque no podemos encontrarnos y reunirnos de la misma forma. O lo hacemos con miedo constante porque no queremos llevar el virus de vuelta a casa y a infectarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces hay una forma de socialización mucho más tenue, más miedosa, digamos, sin capacidad de realizar encuentros más grandes, ¿no? Y convivir con las personas. Yo acá vivo al lado del campamento Jack Norman y ha estado cerrado. Este es un espacio espectacular para reunir a gente en vida de campamento y esta gente, este espacio de socialización está, digamos, disfuncional a raíz de la pandemia. Entonces, hay muchas actividades importantes para la integración de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Las iglesias. ¿Cuántas iglesias es un espacio importantísimo para que la gente se encuentre y pueda celebrar juntos su culto a Dios, ¿no? Y son espacios que hoy están prácticamente cerrados, la gente lo está haciendo todo en Zoom. Entonces hay un costo social muy alto por ese lado, ¿no? Y que nos debe afectar psicológicamente en muchos sentidos u otros. Habría que ver en qué medida nosotros podemos comenzar a convivir con la pandemia y volver a tratar de resocializarnos, ¿verdad? Cuando surge un Omicron como estos, hay muchas dudas al respecto, ¿verdad? Sobre la prudencia sanitaria de esa decisión. Pero evidentemente en algún momento hay que buscar la forma de convivir y sobrellevar y no opacar completamente esta sociabilidad, estos espacios de encuentro que son tan importantes para la formación de ciudadanos y para la vivencia individual ¿no? de todos nosotros. Miguel, y si vos tuvieras que hacer una proyección en el futuro, ¿cuáles son las alternativas que existen o que se deberían desarrollar para poder potenciar esta participación ciudadana? Mira, lo fundamental es controlar la pandemia y hacer que ésta no genere los estragos. Entonces, todo lo que se puede hacer por el lado sanitario y por la distribución de vacunas y asegurar que en África no se vayan a generar nuevas variantes porque no han vacunado suficiente a la población. Acá en Paraguay tenemos 60% que todavía no tienen la doble dosis. Entonces, hay una misión sanitaria de cuidado de la gente y de asegurar que se puedan controlar la pandemia siguiendo orientaciones del organismo, los principales organismos mundiales para la salud, que yo creo que son fundamentales para la democracia, son fundamentales para la economía, es fundamental para toda la sociedad. Entonces, hay un elemento importante a priorizar por ese lado. La otra es no volver a encerrarnos
completamente como lo hicimos, porque yo creo que la gente no aguanta más eso. Volver a pasar esos primeros meses que tuvimos acá en Paraguay, donde cerramos completamente, yo creo que el costo social de eso es demasiado alto. Y entonces tenemos que aprender de los aciertos y errores, y vamos a tener que buscar alguna forma de convivencia, ¿no? Que al mismo tiempo respete todo lo sanitario y las precauciones que tenemos que tomar por ese lado, ¿no? Yo lo veo como prioridad, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que sortear esta pandemia para volver a ser lo que éramos, de alguna medida u otra, ¿no? O por lo menos recuperar algo de eso, de poder darnos un abrazo, de no tener miedo a estar juntos en una casa, en un restaurante, en una manifestación, ¿verdad? Entonces, ahí hay una tarea que es mundial, y en Paraguay nosotros tenemos mucho por hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos depara en el futuro? Yo creo que aprender a sobrevivir, sobrellevar esta pandemia, preservar todo lo que tenemos todavía de conquistas democráticas en este país, y sobre todo generar fuerzas que nos ayuden a superar yo veo acá como una política que se ha prostituido de más. El poder del dinero en este país, y la gente dispuesta a sacrificar su derecho ciudadano por 100.000 guaraníes para vender su voto. O sea, hay un elemento de empobrecimiento y de podredumbre política, y en gran parte mediada por el poder del dinero, y de los que tienen dinero y de los que lo usan olímpicamente sin el menor resguardo por preceptos democráticos, ¿verdad? Entonces hay todo un déficit muy grande por ese lado que hay que tratar de revertir, y esas reversiones solamente se hacen con un gran esfuerzo social. Yo no veo algo que no pase por un movimiento social que puede incluir un proceso electoral, ¿no? Pero tiene que haber un movimiento social de reclamar la decencia política de vuelta en el Paraguay. Eso me parece fundamental. Y en eso hay que buscar las banderas que unifiquen al país. Y yo creo que Itaipú y la renegociación de Itaipú es una de las pocas banderas que puede unificar a gente de la derecha, de la izquierda, del centro. Es un espacio en donde los intereses patrios son predominantes frente a segmentos políticos que están acostumbrados a transar con el Brasil y a dejar que los brasileños sigan sacando tremenda ventaja del Paraguay en el tema de Itaipú. Entonces hay que buscar causas nacionales como la de Itaipú, hay que buscar esfuerzos por relevantar reanimar la decencia en la política, y a partir de ahí construir movimientos sociales que puedan generar esos procesos de cambio. Sin un movimiento más amplio de la sociedad, me parece difícil revertir esos cambios. Pero yo creo que en Paraguay hay suficiente gente decente que no está de acuerdo con esto, que siente malestar, que hasta vende su voto, pero lo hace con bronca y con malestar, digamos, ¿no? Que si uno puede llegar a trabajar con esa energía positiva que queda en el país, ese amor al país y Itaipú como una causa fundamental para ello, yo creo que el Paraguay podría generar la energía social suficiente para ir produciendo procesos de cambio. Y eso incluso puede involucrar las próximas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Miguel. Quedan muchos temas para poder continuar en este diálogo. Sin duda has abierto una caja de Pandora con esto, porque cuando tocas el tema de Itaipú, sin duda alguna tendríamos que hacer un programa exclusivamente contigo sobre este tema y de todas sus implicancias. Pero el de hoy era exclusivamente para tratar la democracia, y creo que dejamos abierta la puerta como para que nuestros televidentes puedan reflexionar al respecto y ayudar a formar su opinión. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel. Fue un placer estar contigo y espero que nos volvamos a encontrar próximamente. Bueno, te esperamos siempre en Cacupé. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Otro. Vamos a una pausa y regresamos para las consideraciones finales. Regresamos a nuestro último bloque del programa Prospectiva. Este programa que
pretende ser un espacio de diálogo y de análisis a profundidad sobre los principales eventos, problemas y desafíos que enfrentan nuestras sociedades. En este contexto hemos dialogado intensamente con Miguel Carter sobre la democracia, pero no solamente la democracia desde su perspectiva institucional o formal, sino que asociada a la dinámica de la participación de los ciudadanos. Bien decía en su intervención que la democracia es un conjunto de ideales, es un conjunto de reglas, pero también están asociados a los efectos que se proponen estos ideales y estas reglas. Es decir, que la democracia en sí no se agota en la emisión de consignas o en el desarrollo de algunas ideas de lo que debería ser en la vida común. Indudablemente, estamos hablando de que la democracia también es el desarrollo de una ingeniería institucional. Es la proyección de mecanismos que materializan estos ideales de libertad, de igualdad, de vigencia de la justicia en la vida cotidiana de las personas. Precisamente es allí donde debemos enfocar el futuro de nuestra democracia, considerando por encima de todos ellos que el contexto en el cual nos estamos desarrollando, el contexto de la pandemia que nos está obligando a enfrentarnos, a superar numerosas dificultades que no se limitan solamente al campo económico o al campo de las instituciones políticas o al campo de las disputas jurídicas, sino que también existen contradicciones de carácter internas, emocionales, conceptuales e incluso algunas de ellas de carácter vivencial y espiritual. Tal vez este sea el gran momento en el cual debamos pensar en un conjunto de la sociedad el desarrollo de nuevas articulaciones, de nuevos acuerdos, en el cual cada uno pueda expresar su aspiración en la convivencia social, su proyección en el contexto, no solamente de su pequeño ámbito local, sino también en su contexto de carácter nacional e internacional. Es decir, hoy en día nos proyectamos hacia una nueva ciudadanía. Precisamente de eso nos habló Miguel Carter, de la importancia de estimular este tipo de participación, de proyectar en este contexto nuevos liderazgos que sean capaces ya no de polarizar a las sociedades, sino la de encauzar las energías y las fuerzas, el talento y la creatividad de todos como para poder enfrentar esta enorme crisis que está soportando la humanidad. Para este efecto, también debemos considerar las nuevas tecnologías. En este sentido, la importancia del Internet, la forma en la cual está transformando nuestras formas de relacionarnos y de evitar que esta implantación de nuevas tecnologías que facilitan la emisión de mensajes no pierda el contenido ni la capacidad de relacionamiento humano, porque ahí está la esencia de nuestro relacionamiento. Es decir, el desarrollar liderazgos con capacidad de empatía, con capacidad de proyectar la humanidad por encima de todas las cosas. Pues bien, con estas reflexiones quisiera terminar este programa agradeciendo nuevamente a quienes patrocinan la Prospectiva, al Grupo Kraken para sus apartamentos Gómez de Castro, así como también al canal 5 Días y todas aquellas empresas que nos dan el soporte como para poder continuar. Y también a todos los televidentes quienes en cada edición nos acompañan y que nos envían sus opiniones, sus observaciones, sus críticas y a quienes agradecemos enormemente. Nos estamos viendo en la próxima edición de Prospectiva. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.